Muy bien, y continuamos con el análisis en la tarde de la mano de nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tenemos un tema central que tiene que ver con la entrevista que vas a hacer, que tiene que ver con la baja de pobreza, de los índices de pobreza en Misiones. Pero hay un tema que no podemos obviar, que es el número de contagiados, ¿no? De hoy es a mí me impactante. sorprende esto que les mencionaba Marina recién respecto de lo que citaron los ministros de Educación de todo el país. En el día que hay 20.000 casos, ratifican las clases presenciales con un dato que no refleja la realidad mundial. En Canadá muchas regiones están sin clases presenciales por el aumento de casos. Sí. En Francia suspendieron por un mes las clases presenciales por el aumento de casos. Está bien, en Francia tienen un mecanismo que tienen una acumulación de semanas de actividades y 2 semanas sin clase. Claro. Hicieron coincidir las 2 semanas sin clase, pero Macron adelantó una semana de actividad no presencial. Es decir que el problema es posible que no sea en el interior de los colegios, dentro del aula misma, en el límite del aula o dentro de la escuela, porque ahí hay mecanismos para detectarlos a los casos. Sí, sí. Pero el punto es el tránsito. Si vos tenés el contexto. La ida y vuelta del colegio, ese es el gran problema. Que no hay controles, es el transporte saturado y vos podés tener protocolos dentro del establecimiento educacional para los docentes y para los alumnos, pero en el tránsito se mueven millones de personas con los colegios. Y esto no quiere decir que uno no crea que la educación es importante, pero estamos con un problema muy serio, 20.000 casos, los especialistas que, ya lo hablamos aquí a esto, Ezequiel, que hace 2 semanas nos decían que iba a haber 20.000. Sí, es cierto. La semana pasada nos dijeron que va a haber 30.000 la semana que viene. Sí. Y si no hacemos algo, si seguimos con las vacaciones, con todo habilitado, si no vamos a un programa restrictivo gradual. Claro. Nadie dice volver a fase 1, pero si no vamos a terminar volviendo... El costo va a ser altísimo. De prepo. Claro. Y eso es lo que nadie quiere, porque algo que nadie está observando, estos 20.000 casos se traducen en decenas, miles de internaciones en terapia intensiva y muertes los días que vengan. Claro, ya a un 50 y pico %, ¿no? Bueno, ya a esta altura. Porque hay un nivel de, primero, de letalidad de la enfermedad que es estadístico. Y además hay un nivel de cantidad de casos que van a internación y a terapia intensiva que también es estadístico. El 20% de los casos tienen síntomas. 20% de los casos con síntomas. En ese universo del 20%, de 20.000, el 20% son 4.000 personas de las que con síntomas. De ese universo, un porcentaje se va a morir. Un porcentaje va a estar en terapia intensiva y un porcentaje va a estar con síntomas graves en la casa. Bueno, si no tomamos conciencia de eso con este escenario, no sé qué hay que esperar. Bueno, veremos si se anuncian algún tipo de medidas, porque por otra parte hay distritos que ya lo venían advirtiendo. A mí me sorprende mucho que el gobierno nacional haya desoído las señales que claramente vienen manifestando. Yo lo escuché durante toda la semana anterior y el fin de semana particularmente al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al propio gobernador Kicillof, que dijo, es gravísima la situación. Sí, es raro lo que pasa, ¿no? Y no pasaba nada. Sí. Bueno, hoy Juntos por el Cambio ratificó su oposición a las medidas de prevención y de restricciones. La principal fuerza de la oposición. Hoy realizamos una entrevista con un periodista de Uruguay, allí también como país modelo en un momento, hoy también con la posibilidad concreta de no asistir a clases. Bueno, Uruguay tiene, Brasil tiene récord de muertes, 4.100 muertes en el día de hoy, 90.000 casos. Uruguay tiene el récord mundial de cantidad de casos por millón de habitantes, récord mundial. No hay ningún otro país del mundo que tenga tanta cantidad de casos por millón de habitantes. También son pocos millones que habitan en Uruguay, pero tienen el récord respecto de la estadística. Bueno, Chile con problemas. Bueno, sí. No podía ser distinto en la Argentina. Muchísimo cuidado. Nos metemos de lleno. Vamos a cambiar de tema. El tema de la pobreza, ¿no?
que una cosa y la otra están relacionadas, porque hay distritos donde la pobreza, no me va a dejar en paz la mosca que me acompaña, pero siempre ocurre. Nos visita. Exactamente. Hay distritos donde la pobreza no ha aumentado, sino que ha bajado. ¿Cómo se explica esto? Bueno, vamos a la provincia de Misiones, es uno de los lugares en donde este fenómeno se ha registrado. Ya lo mencionamos aquí, que por ejemplo en Jujuy la pobreza aumentó solamente el 1%, no un punto, sino el 1% en el año. Otros distritos como el Gran Río Cuarto, en su momento lo mencionamos, aumentó en un año el 66%. Bueno, vamos a saludar al economista Gerardo Schwanz para que nos cuente respecto de por qué bajó la pobreza en Misiones. Gracias por este contacto. Guillermo Jeremías, Ezequiel Melano, desde Telediario Federal, Modo Tarde, los saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá, desde Misiones justamente. Yo tengo asiento en la provincia de Misiones, en Posadas, así que justamente, si bien nos dedicamos a investigar o a estudiar la economía de todo el NEA, estamos justo donde está pasando esta noticia que hoy sorprende a muchos, porque esta reducción de la pobreza en un año tan difícil para la Argentina, recordemos que el PBI el año pasado cayó para el total de la Argentina aproximadamente un 10%, mientras que en la provincia de Misiones se ven números, si bien todavía no está en datos del Producto Bruto Geográfico o el saldo de la economía total, está claro, se ve en la calle, se ve en todos los negocios que hay mucha mayor actividad económica que hace 2 años atrás. ¿Y qué explica esto? ¿Cómo se explica esto? Para mí tiene 3 explicaciones principales. En primer lugar, la provincia de Misiones tiene una matriz productiva muy especializada en agronegocios o alimentos. ¿Eso por qué es importante? Porque el año pasado, a partir de marzo que comenzó la cuarentena, estas medidas de distanciamiento y de preventivo y obligatorio que decretó el gobierno nacional, en la provincia de Misiones la mayor parte de las actividades económicas, sobre todo en el interior de la provincia, continuaron trabajando porque la producción de alimentos nunca se detuvo totalmente en la Argentina, o sea, hubo muy pocos días que no trabajaron. Esa es la primera explicación. La segunda explicación pasa por el hecho de que en la provincia de Misiones el impacto de la pandemia del COVID fue realmente muy escaso, fue muy pequeño hasta el momento o sin graves consecuencias. Un ejemplo de esto es que hasta el momento, desde el año pasado hasta ahora, hemos tenido solamente 240 muertes en la provincia de Misiones por causa del COVID, mientras que provincias muy parecidas como pueden ser Chaco, como pueden ser Salta o Entre Ríos en cuanto a población, en cuanto a movimiento, actividad económica, tuvieron aproximadamente 1000 muertes por esta misma causa en el último año. Incluso la provincia de Corrientes, que está acá al lado, que tiene más o menos la misma población que la provincia de Misiones, o sea, aproximadamente 1 millón de habitantes, ha tenido casi 600 fallecidos por esta causa. Y esto, que el hecho de que no haya sido tan grave o tanta la cantidad de casos graves en la provincia de Misiones, permitió de que haya mucha mayor cantidad de protocolos habilitantes de actividades que en otras provincias tardaron mucho más en habilitarse. Un ejemplo de esto es el caso de los bares, restaurantes, cines o incluso el turismo, que si bien no se recibe masivamente turistas del resto del país, sí hay un movimiento turístico de misioneros que recorren la provincia, y esto de alguna forma a ese sector que ha sido el más golpeado por la pandemia y por este distanciamiento y esta cuarentena, también de alguna forma se está recuperando. De hecho, los números del sector turístico de Semana Santa muestran el 70% de ocupación en todos los hoteles de la provincia de Misiones, en promedio, para dar una idea. Y en tercer lugar, la tercera explicación que apunta a esta recuperación de la actividad económica del año pasado es el hecho de que se han cerrado las fronteras. Recordemos que la provincia de Misiones, en su 90%, el 90% de las fronteras que tiene, son límites con otros países, con Paraguay y con Brasil.
y eso hace de que solamente el 10% restante de nuestra frontera limite con Corrientes, con lo cual el comercio fronterizo, el comercio regional, estaba muy relacionado con las compras vecinales. O sea, había muchísimos misioneros que cruzaban, por ejemplo, de Posadas a Encarnación para comprar desde artículos electrónicos hasta ir al supermercado, cargar nafta, comprar productos de higiene personal y demás. Para dar una idea, solamente el puente Posadas de Encarnación hasta el año 2019 tenía un tráfico anual de aproximadamente 11 millones de cruces fronterizos. 11 millones de cruces fronterizos, cuando la provincia de Misiones tiene apenas 1 millón de habitantes, para dar una idea. Eso significa que hay mucha gente que cruza muchas veces al mes para hacer compras prácticamente diarias. Hay mucha gente que también va a trabajar del otro lado o que viene de Paraguay a atenderse a los médicos en la ciudad de Posadas. Y esto también sucede en la ciudad de Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y en todas las otras localidades fronterizas más pequeñas que tenemos en la provincia de Misiones. Entonces, al cerrarse las fronteras, los misioneros no pueden ir a comprar de otro lado, no pueden ir a comprar a Paraguay o a Brasil, y todo ese consumo se volcó a comercios locales. Y eso redundó en, por ejemplo, uno de los impactos de esto es que la recaudación de ingresos brutos en la provincia de Misiones el año pasado creció un 70% con respecto a 2019. Gerardo. Y esto está aplicando justamente esta dinámica distinta de Misiones con respecto al resto del país. ¿Tiene a mano alguna estadística respecto de los niveles de pobreza en Misiones y cuál ha sido la secuencia de los últimos años? Sí, aproximadamente la pobreza siempre estuvo muy estable en la provincia de Misiones, lo mismo que en todo el NEA, entre el 43-45% como máximo, hasta el 40-39% de demás. Actualmente está en el 36%, que esto justamente implicó una reducción del 5% con respecto al año anterior, si consideramos diciembre o segundo semestre del 2020 contra segundo semestre del 2019. Son números altos igualmente. Perdón, ¿cómo? Que son números altos igualmente. Son muy altos. Claramente estamos en una de las provincias pobres de la Argentina, sin ningún lugar a dudas, una provincia del norte argentino, donde la pobreza siempre estructuralmente está en el orden del 40%, que son valores muy dramáticos, y de hecho, si hablamos de la indigencia, también estamos hablando de aproximadamente el 10% de la población. Y esto es el 10% que no puede acceder a comprar o a adquirir las calorías necesarias, los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades calóricas para mantenerse saludable. Así que sí, sin ningún lugar a dudas, una cosa no quita la otra. El año pasado hubo un crecimiento extraordinario en la provincia de Misiones, sí, por estas razones que menciono, lo cual no quita de que es una provincia donde la cuestión social, sin ningún lugar a dudas, es preocupante, y esto ya es estructural y hace muchos años. Comentábamos días pasados que en Jujuy, por ejemplo, creció solamente 1% la pobreza. Esto producto de una alta incidencia del empleo público. ¿Qué pasa en Misiones? En Misiones sí es importante el empleo público, pero sobre todo el empleo público va a tener mayor impacto en la ciudad de Posadas, que de hecho es, una aclaración también, en la mayor parte de las provincias del norte argentino solamente se mide la pobreza semestralmente en las ciudades capitales, porque son las únicas ciudades que tienen más de 200.000 habitantes, que son las que releva el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares. Entonces, esta pobreza este fenómeno de pobreza e indigencia es observado siempre en las ciudades capitales en el norte argentino, cosa que no pasa en las provincias más grandes, donde sí hay algunas otras localidades que superen esta cantidad de habitantes. Entonces, en las ciudades capitales también tiene asiento la mayor parte del empleo público nacional
y provincial, porque están la mayor parte de las dependencias del gobierno provincial en esas ciudades. Entonces sí es importante, y en segundo lugar le siguen en importancia el sector del comercio, todos los servicios, comercio mayorista y minorista, y en tercer lugar el sector de la construcción, que sin duda también está vinculado al sector público, porque en estas provincias la mayor parte, la inmensa mayoría del sector de la construcción está explicado por obra pública. Las obras privadas explican aproximadamente un 30 o un 40% de la obra pública total y del empleo del sector de la construcción. Gerardo, finalmente, ¿hay aquí un cambio de la matriz del modelo económico que funciona en la provincia? Se lo pregunto porque si se puede inferir que es una tendencia el comienzo del descenso de la pobreza, ¿o creen que es un fenómeno bien coyuntural? Para esto vuelvo a la explicación de los tres factores. Hay sí algunos cambios estructurales, cambios de hábitos de los consumidores, de los habitantes de la provincia, y creo que de la Argentina en general, que han empezado a valorar más la vida al aire libre, el paseo por lugares naturales y demás, y no tanto la concentración de personas. Y esto sin duda beneficia al turismo en la provincia de Misiones, porque hay una enorme cantidad de saltos, una enorme cantidad de atractivos turísticos más allá de las cataratas del Iguazú, que han sido vueltos a descubrir o han sido descubiertas nuevamente por los misioneros y también por principalmente por los habitantes de las provincias del NEA, que han empezado a visitar estos lugares, y esto sin duda es importante para el sector turístico de esos lugares. Dentro de esto, por ejemplo, claramente una de las vedettes son los saltos del Moconá, que han tenido prácticamente ocupación plena desde diciembre hasta la fecha. Pero más allá de eso, esa es una situación muy coyuntural del sector turístico. Si vamos a la estructura productiva de la provincia de Misiones, no se ha modificado grandemente en los últimos años, y si bien hay iniciativas del gobierno nacional y provincial por diversificar la matriz productiva y los sectores productivos, la realidad es que seguimos produciendo. Los motores de la economía de la provincia de Misiones siguen siendo, además del sector público que ya hablamos, con la construcción como aliada, el sector foresto industrial, el sector de infusiones con yerba mate y té, como así también el sector de tabaco y citrus, así como también el turismo. Los pilares siguen siendo los mismos, y esta cuestión del comercio fronterizo, entendemos que en el momento que vuelvan a abrir las fronteras, nuevamente los misioneros comenzarán a visitar los países vecinos, Paraguay y Brasil, para comprar distintos productos. En algunos casos conviene comprar tal producto y en otros conviene comprar otro tipo de productos. Pero históricamente el flujo de consumidores fronterizos ha sido muy, pero muy grande en la provincia de Misiones. La totalidad de pasos fronterizos históricamente explica aproximadamente entre 20 y 22 millones de cruces fronterizos al año en la provincia de Misiones, teniendo solamente 1 millón de habitantes. Y esa interacción, que no solamente obedece a cuestiones de conveniencia económica o conveniencia cambiaria, sino ya son prácticas culturales en la región, difícilmente cambien de un día para el otro. Por lo tanto, cuando vuelvan a abrir las fronteras, seguramente volveremos a esto. Agradecido de su tiempo, Gerardo. Ha sido muy didáctica la explicación. Por favor, gracias a ustedes y hasta la próxima. Bueno, una buena para los misioneros, por lo menos, ¿no? Por lo menos, una buena para los misioneros. Sí, pero sí, qué fenómeno. Sí, muy focalizado y muy dependiente o condicionado por la proximidad con países vecinos. Claro, sacó 11 millones el cálculo de los cruces fronterizos, ¿no? No, eso solo en Posadas. Solo en Posadas, claro. Solo en Posadas. Wow. En todo el país, lo dijo al final, claro. 22 millones de cruces anuales para 1 millón de personas. ¿No? Es un promedio de 22 cruces por persona. Una locura. ¿No? Es muchísimo. Y eso, por supuesto,
hacía que la plata de Misiones se fuera o a Paraguay o a Brasil. Bueno, ahora se ha quedado el año de la pandemia y ha hecho crecer 70%. Claro, uno magnifica todo lo que se va ahora, ¿no? Ingresos brutos, que está directamente relacionado con las ventas, las legales, ¿no? Sí, no declaradas, no pagan. Totalmente. Bueno, un fenómeno muy focalizado, pero que tiene a los misioneros marcando una tónica diferente. Espero que no se quieran ir de la Argentina, por favor. Que se queden disfrutando de la Argentina. Guille, muchas gracias como siempre. A ustedes, hasta mañana, así son las cosas.